Oye, creo que ya tenemos varios ahí conectados, así que Bueno, vamos a partir. démosle nomás. Bienvenido a todos a un nuevo conversatorio día jueves. Ya esto es como una costumbre, una buena costumbre, creo yo. Saludamos a los que están en el canal de YouTube y a los que están aquí en Zoom con visitas internacionales. Eh, bueno, hoy día un tema que le hemos dado vuelta en todos los conversatorios, lo hemos dejado entrever y en la geometría creo que llamó mucho más la atención. Y que la idea de este, sobre todo, es que debatamos, que entendamos y que veamos y que vayamos cada vez achicando más esa brecha sobre qué bici es la que nosotros necesitamos. Así que les dejo con el especialista y cualquier cosa escriban nomás por YouTube, yo voy a estar atento de las preguntas. Gracias, Tomás. Bueno, chicos, buenas noches. Interesantemente, es el 10º conversatorio que tenemos, un 10º conversatorio técnico, y, y poco a poco vamos llevando todas las cosas que inicialmente, los temas que inicialmente tocamos, desde el ajuste de suspensión a geometría, a, a los conceptos básicos del grip, etcétera, y si pues han tenido la paciencia de ir siguiendo estos conversatorios, pues ya tenemos una idea más o menos clara de todo lo que vamos a tocar hoy. Y si no, pues para esto son los conversatorios, hacemos todas las preguntas que crean que sean necesarias y las vamos conversando. Particularmente este es un conversatorio donde justamente necesito el feedback de todos, porque la respuesta no, aunque pareciese clara, esto es una decisión bastante personal. Así que, pues la idea es que todo el que quiera participar, Tomás va moderando, los que participan por YouTube y los que van por Zoom, pues también. Eh, Así que, bueno, vamos a darle partida. Bienvenidos. Muchas gracias por su paciencia. Este es uno de nuestros ya acostumbrados conversatorios técnicos los días jueves. Y particularmente hoy, pues vamos a conversar sobre las bicis de enduro y las bicis de trail, cuál es la que nos conviene y cuáles son las diferencias. En el año 2013, justamente por mayo, el 19 de mayo, se corrió la primera carrera de enduro del Enduro World Series en Italia, en Santa Ala. Ahí hay 3 grandes, como Jeroen Clemens, está Jared Graves, que siguen siendo figuras, que todavía están activos. Y para mí es importante comenzar con esto, porque en el año 2013 se comienza con un formato de carrera que viene a redefinir completamente o a acelerar el avance, la evolución de nuestras bicis, los cambios en geometría, en suspensiones, en ancho de la llanta, en ancho y característica de los neumáticos. Todo eso ha cambiado a una velocidad vertiginosa, y particularmente responsable de eso son las exigencias de este formato de carrera que comenzó en Italia, que se corre todos los años y que este año particularmente, con un poco de suerte, cuando terminemos con esta cuarentena y este desastre mundial que nos ha tocado, esperemos que nos veamos todos acá en Lo Barnechea para presenciar una vez más a los grandes del enduro acá en Chile. Entonces, vuelvo con que el Enduro World Series vino a acelerar la evolución, porque este formato de carrera, que para el que no esté muy familiarizado, son carreras de larga duración, de 5, 6, 7 horas, y a veces o casi siempre son hasta 2 días, donde las subidas no son cronometradas, pero tú tienes un tiempo máximo de llegada a los puntos de partida de los descensos, donde esos descensos pues también pueden contar con hasta un 10% de ascenso, es decir, por cada 20 metros de descenso tú puedes permitirte tener 2 metros de ascenso. Así que son pruebas especiales donde se pedalea y te exige una bici de características bien interesantes, una bici que pueda disipar altas energías. Son carreras de mucha energía, de altísima velocidad, comparables en todos sentidos con una carrera de downhill, solo que en vez de ser una sola bajada, un solo descenso, son 7, 8, 9 pruebas especiales, y donde también se pedalea en
en plano y en subida. Entonces requiere una bici, empezó a requerir una bici que para ese momento realmente no existía. La bici de enduro moderna es una bici que debe tener muy buenas prestaciones para subir y sin embargo debe tener una excelente geometría y suspensiones adecuadas para las altas energías que se generan a las velocidades de las pruebas especiales. Y por tanto es una bicicleta muy particular que ha arrastrado el resto de la industria, aunque parezca mentira. Specialized acaba de sacar su nueva bicicleta doble suspensión de Cross Country Racing, la Epic, y si tú ves la geometría de la Epic, es bastante similar a lo que era una bicicleta considerada enduro o all mountain hace 7, 8 años. Entonces, ese avance y ese empuje que se le dio a que los ingenieros empezaran a pensar en bicicletas un tanto distintas, que se comportaban de manera diferente, ha permitido que tengamos actualmente una evolución en toda la gama de bicicletas y particularmente justamente en las bicicletas de enduro. Yo primero pido, como siempre, yo no tengo ninguna conexión con Santa Cruz, pero estas son las 4 bicicletas que he tenido en los últimos 15 años y las 4 han sido Santa Cruz, básicamente primero porque me gusta la marca y segundo porque tenía excelentes relaciones con Santa Cruz, Venezuela. Y bueno, eso se abre un camino y vas con una, vas con otra y al final lo que quiero decir con esto es que es una marca que conozco bien y hago mucha referencia a esto. Además que particularmente es una empresa que se marca entre, para no ofender a nadie, entre las top 10, top 5 bicicletas. Por tanto, es bastante bueno observar qué es lo que esta marca ha estado haciendo y qué ha estado produciendo, aunque voy a hablar de otras. Para cuando se dio la primera, esa primera válida de enduro en Italia, la mayoría de las marcas, en este caso Santa Cruz, básicamente los encontraron despreparados. No había una bicicleta que se adecuara realmente a las exigencias de este nuevo formato de competencia. Para ese momento teníamos una Talboy LT y teníamos una Nomad. Y para ese momento se consideraba absurdo que una bicicleta de ruedas 29 pudiese correr un descenso rápido ágilmente. Para ese año la Nomad tenía una geometría considerada para el momento un poco más adecuada. Sin embargo, la historia lo cambió todo y para el año 2020 la bicicleta de Enduro Racing de Santa Cruz es la Mega Tower. ¿Y por qué pongo estas dos bicis? Porque las cosas han cambiado y vamos a repasar un poquito lo que vimos en el conversatorio anterior. Simple y llanamente, viendo que en la talla M, el reach es de 38 centímetros para la Talboy LT y para la Mega Tower es de 45. Es decir, es una bicicleta que se estiró adelante 6 centímetros, el ángulo del tubo de dirección bajó 4 grados enteros y lo que hace que sea una bicicleta cuyo wheelbase es 10 centímetros más largo. Es una bicicleta larga, es más baja, es más relajada de ángulo. Su conducción es completamente diferente. La sensación que esta bicicleta da es completamente distinta. Y la manera en la cual el rider debe posicionarla para poderla controlar y manejarla bien es completamente diferente. Tú tomas a un rider del 2013, lo montas en una Mega Tower y en la primera curva se va a caer. Ha habido una adaptación del rider durante todos estos años y finalmente llegamos a estas maxi bicicletas con unas grandísimas prestaciones que son bastante diferentes en cuanto a geometría y comportamiento a lo que teníamos para el año 2013. Han pasado apenas 7 años y tenemos cosas muchísimo, muchísimo diferentes en todo sentido. Una de las razones y los cambios que se perpetúan en todas las marcas es el tipo de comportamiento de la suspensión trasera. En este caso, el leverage radio de la Mega Tower
es completamente lineal y progresivo, o linealmente progresivo, con una progresividad de un 26-27%, de acuerdo a la posición que lo coloques en tu flip chip. Y eso lo hace que este estándar nuevo de las bicicletas de enduro moderna, que antes se consideraban de una progresividad extrema, sea el nuevo estándar y sea lo normal. Para los que no estuvieron en los primeros conversatorios, una progresividad de un 27%, lo que realmente quiere decir es que es una bicicleta que al principio de su recorrido tiene bastante sensibilidad, porque la palanca que ejerce sobre el amortiguador trasero es de una relación de 3.4 milímetros de movimiento de rueda trasera por cada milímetro del shock. Y poco a poco esa progresividad va aumentando al punto que llegamos a casi 2.3 de relación en cuanto a movimiento de la rueda trasera con desplazamiento del shock trasero. ¿Y qué es lo que esto significa? Que esta bici, para poderla ajustar bien con un sac adecuado, tenemos que colocarle un spring relativamente alto, porque al tener una relación tan alta al principio del recorrido, no podemos colocarle un resorte de 400, por ejemplo, sino que hay que montarle un poquito más alto de lo normal, pero para poderle hacer tope a esta bicicleta tenemos que someterla a grandísimas energías. Entonces, una de las quejas que uno lee en los reviews de los riders es que es una bicicleta que se siente harsh, que se siente dura al principio, y la razón es que su ajuste requiere de un resorte un resorte mayor, un resorte de mayor libraje. Y si tenemos una suspensión de aire, requiere mayor presión de aire, mayor PSI en ese shock trasero para ajustarla bien. Y a estas bicis, para hacerle tope, necesitas aplicarle una energía bastante considerable. Esta es la curva del leverage radio de la Talway LT para el año 2012-2013. Y vemos que es una curva absolutamente diferente. Esto es lo que se consideraba el estándar para esa época. Vemos la gran diferencia. Era regresiva, lineal, progresiva, ligeramente progresiva. Y en general el promedio era que era una bici de un leverage completamente lineal. Eran bicicletas hechas exclusivamente para amortiguadores de aire, y eran bicis que tenían un comportamiento donde se le daba mayor importancia a la eficacia del pedaleo. Y sí, efectivamente, al final del recorrido le daban un poco de progresividad, pero este tipo de curvas que fue tan popular y fue una de las razones de por qué las Santa Cruz pedaleaban tan bien o siguen pedaleando tan bien, pues en el transcurso del tiempo, para los requerimientos del enduro, fueron cambiando completamente, y actualmente toda la línea de bicis desde el trail ligero hasta enduro racing tienen un leverage radio linealmente progresivo. Por tanto, la competición de enduro permitió descubrir que para el tipo de bicicleta que se estaba exigiendo, este tipo de comportamiento de suspensión era el adecuado. Y si nosotros nos vamos a la mayoría de los fabricantes, casi todos están tomando esta línea. Y por lo tanto, cuando tenemos varios ingenieros que convergen en un mismo tipo de sistema, quiere decir que eso es lo que está funcionando. Entonces, vemos claramente la comparación de los leverage radio de la rueda trasera de esas dos bicicletas separadas por 7 años apenas, y vemos que a simple vista son cosas completamente diferentes. Si nosotros las ponemos juntas, intentando más o menos acercar las mismas cifras, vemos cómo efectivamente al final del recorrido el leverage radio seguía siendo mucho más bajo en este caso, y cómo la curva era completamente diferente. Estas son dos bicicletas que se comportan de manera muy diferente en el sendero, y como ya lo estaba diciendo, vemos entonces la drástica evolución que estas bicis han generado. Ahora, no es solamente Santa Cruz, todas las buenas marcas están haciendo lo mismo. Antes de hablar, en este caso, de las Commencal, que justamente acaban esta semana de presentar la nueva Meta AM29, su bicicleta de Enduro Racing, vemos que todas las marcas se han acercado más o menos a esa misma aproximación.
Y lo que resulta interesante hacia donde yo voy es que algunas marcas, la diferencia no está ni siquiera ya en la geometría, sino en el tipo de suspensión, en cómo se comporta la suspensión. Y por tanto, entendiendo lo que el ingeniero nos quiere decir cuando diseña esa bicicleta, nos damos cuenta que son bicicletas que se van a comportar de manera diferente, que le van a dar al rider ventajas distintas, y es justamente lo que venimos a hablar hoy. Comparando en Comensal la Meta IM29 con la Meta TR, vemos que una tiene un ángulo súper agresivo. Definitivamente es un Enduro Racing. Tiene 63.6 de ángulo de dirección contra un 64.5, que hasta el año pasado esto se consideraría un ángulo muy agresivo para una bicicleta de trail. Resulta que no, que ya las bicicletas consideradas de trail están teniendo ángulos de dirección súper relajados, pero vemos que definitivamente la marca hace la diferencia en los ángulos donde hay prácticamente un grado completo, y eso se traduce en que el wheelbase es mayor y por tanto es una bicicleta más estable a alta velocidad. Pero como habíamos visto en nuestra conversación de geometría, que ya lo voy a comentar, eso trae ventajas y desventajas. Vamos a revisar otra marca muy, muy importante, que es Specialized, donde tenemos la Stone Jumper y la Enduro. La Enduro definitivamente, como su nombre bien lo dice, es una bicicleta de Enduro Racing con un ángulo de dirección de 63.9, muy parecido a la Comensal, y en contra de un ángulo prácticamente similar. Perdón, sí, es al revés. Ojo, Jesús, que aquí estamos con la Stamp Jumper Evo, probablemente sí, por eso puede ser tan parecido al ángulo. Sí, sí, pero, y es a donde iba. Specialized es una marca que, como Santa Cruz, está ofreciendo algo ligeramente distinto, nos está queriendo decir algo diferente. Las geometrías son muy, muy similares, y la diferencia de recorrido son 20 milímetros. Una es 170, en este caso 30, 170, 140. En el caso de la Comensal, una es 160 y la otra 140. Básicamente lo que cambia es el recorrido, pero no el recorrido solamente. Cambia el leverage radio, cambia la manera de cómo se comporta este recorrido trasero. Y eso es lo que, si queremos entender bien qué es lo que nos está diciendo el ingeniero, es que son dos bicicletas diferentes, a pesar de que numéricamente se parezcan muchísimo. De hecho, el ejemplo más claro es con la bicicleta de trail de Santa Cruz, que es la Hightower, con la Mega Tower. La Hightower es 140 y la Mega Tower es 160, pero en todo lo demás son bicicletas prácticamente idénticas. La diferencia es medio grado en el ángulo de dirección. El wheelbase es exactamente igual en talla M. Entonces, y el reach es prácticamente igual, apenas. De hecho, la Hightower es 3 milímetros más larga que la Mega Tower. Entonces, si tenemos dos bicicletas idénticas, ¿por qué Santa Cruz no las está poniendo una como Enduro Racing y la otra como Trail? Si son exactamente iguales geométricamente, y la única diferencia es que esta recorre un poquito menos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Y es a donde voy. La diferencia está en cómo se comporta esa bicicleta y qué prestaciones le da al rider. Si vemos la diferencia en el average radio, como ya lo dije, de ambas bicis, vemos que la Mega Tower, que en este caso está acá, comienza en 3.3 y llega a más o menos a 2.3. Tiene un 26-27% de diferencia en el average radio en todo su recorrido. Si hay alguna pregunta, porque yo sé que esto, para el que se está conectando por primera vez, que no ha participado en los conversatorios anteriores, de repente es un poco confuso, pero téngame paciencia con mi locura, porque voy a un punto un poquito más sencillo de comprender para los que no están acostumbrados a este tipo de curvas. En la curva de la Hightower vemos que realmente comienza en 3, o sea,
el leverage radio de esa bici comienza en este punto y finalmente van haciendo más o menos coincidente hacia el final. ¿Y eso qué nos dice? Si comparamos las dos, vemos entonces, como ya les dije, que es una curva un poco menos progresiva, que comienza en 3, cuando la otra comienza por encima de 3.4 o 3.3, y terminan relativamente en un punto similar. Esto lo que nos quiere decir, voy a volver a la curva anterior para que no sea tan confuso, nos quiere decir que la bicicleta de trail necesita un ajuste de un shock trasero con menos PSI o con un resorte de menor libraje para poder ajustarnos al sac. Y al tener menos libraje, nos va a hacer mucho más sencillo, es decir, con energías más bajas vamos a poder trabajar la totalidad de nuestro recorrido. Ahora, en la bicicleta de enduro de Santa Cruz, al tener un punto de inicio del leverage radio de 3.4, nos exige más PSI o un libraje mayor de nuestro resorte para poder ajustarnos al sac. Y eso lo que quiere decir es que en la medida que progresa este leverage radio, nos va a exigir entonces un hit de mayor energía para poder darle movimiento y aprovechar la totalidad del recorrido. Entonces, estas dos bicicletas que geométricamente son prácticamente idénticas, la diferencia está en que esta es una bicicleta donde vamos a aprovechar el recorrido a energías medias o bajas en su totalidad, y esta es una bicicleta donde vamos a aprovechar su recorrido en energías medias a altas. Entonces, la diferencia que nos está indicando el ingeniero que diseñó esta bici es que esta es una bici hecha para altas velocidades y altas energías, y esta es una bici que, si bien tolera altas energías, seguramente no tan grandes, y vas a hacer tope con mucha más facilidad si le imprimes una energía de hit similar a la que pudiese soportar tranquilamente una Mega Power. En todo lo demás, estas bicis son idénticas. Entonces, el hecho de que tú tengas una suspensión trasera que requiera de un libraje menor o requiera menos PSI para su ajuste inicial, te quiere decir que es una bicicleta donde un rider promedio, un rider que no necesariamente se tira por el Parvazo todos los fines de semana, sino que tiene o que físicamente no tenga la capacidad atlética para aguantar esta energía durante 6, 7, 8, 10 minutos de un descenso, se va a sentir mucho más cómodo, se va a sentir que aprovecha mejor el recorrido de su bicicleta con una bicicleta, en este caso de trail. Porque en todo lo demás, repito, son bicicletas técnicamente, geométricamente idénticas. Recordando entonces el conversatorio que tuvimos la vez pasada con nuestra rider Mariana, las bicis se fueron estirando, eso en la próxima lámina lo voy a conversar. Las bicis requieren, para que nosotros podamos aplicar la presión del punto de contacto adecuado en la rueda delantera, necesita un desplazamiento del rider hacia adelante, porque siempre este front center va a ser mayor que el rear center. Entonces el rider tiene que desplazar su centro de gravedad hacia adelante para poder aplicar el grip dinámico que requiere a la hora de hacer una curva, ¿ya? A la hora de hacer un buen cornering, él tiene que desplazarse hacia adelante. Entre más larga sea la bicicleta, entre este front center sea más largo, porque simplemente se relajó más este ángulo, o el reach se proyectó hacia adelante, este rider tiene que posicionarse de una manera más atlética, más hacia adelante. En el conversatorio pasado conversamos de que en una diferencia entre una bicicleta de trail y una bicicleta de enduro, tienes que aplicarle 5 o 6 kilos más de peso a tu manubrio, a tus puños, y por tanto ese peso que va soportado por tu tren superior te va a exigir físicamente más a la hora de conducir una bici de enduro contra una de trail. Entonces, al aumentar el reach, el rider se tiene que desplazar hacia adelante para mantener un peso adecuado sobre su rueda delantera y aplicar ese grip dinámico en su bici. La otra consecuencia que habíamos conversado, cuéntame. Una pregunta. Ahorita se está viendo mucho, sobre todo en la competición esa que hubo la de Red Bull, el Rampage. Se vio mucho en de descenso, de enduro en este caso, el uso de rueda 27.5 en la parte trasera, y tú estás hablando justamente del desplazamiento del ángulo de
de flexión del amortiguador trasero. Entonces, tendrá algo que ver también ese cambio de ángulo de 27.5 de atrás y 29 de adelante con toda esa geometría que estamos hablando ahorita. No, eso lo conversamos en el conversatorio de geometría pasado. Las bicis, las mullet, que tienen rueda 29 adelante y rueda 27 atrás, no es una bici de 29 que le pusieron una rueda 27 atrás. Hay un cambio completo del triángulo trasero para no modificar la geometría. La verdadera razón de por qué las mullet existen es que para riders de posición muy agresiva, sean tanto en downhill como en enduro, esta rueda trasera les impide desplazar el centro de gravedad muy hacia abajo porque simplemente les va a pegar en el poto. Así de simple. De hecho, la conversación que está en video con respecto a por qué tanto Loris Berger como Sean están usando para el Syndicate de Santa Cruz, están utilizando ahora mullets, es que son riders de tamaño promedio, con bicis talla L, talla M, y por tanto siempre estaban pegando con la rueda trasera. Santa Cruz rediseñó completamente el triángulo trasero para que esto no fuese un problema, es decir, para que este eje trasero no bajara muchísimo y no cambiara completamente la geometría que ellos estaban buscando. O sea, las mullet no son una bicicleta 29 que lo colocan en una rueda 27. Es una bicicleta completamente diseñada para tener una rueda un poco menor adelante y una rueda mayor atrás y adelante. De Entonces, hecho, no es lo mismo. la Ramson creo que es una mullet, porque viene para las dos medidas de rueda en la parte trasera. Sí, la Ramson No, aguanta las dos ruedas y Brendan Fairclough la está usando mullet. Exacto, pero debe cambiar el triángulo trasero o buscar alguna modificación también adelante. Sí, o sea, esa bici tiene una modificación de geometría que seguramente hay que aplicarla para poder usar ruedas cambiadas. Exactamente. También repasando Jesús, un poquito lo que tenemos otros comentarios. Cuéntame. Aquí Víctor dice que la sensación, ¿en qué se traduce entre la diferencia entre una enduro y una trail? Él dice que el stand jumper sentía que la cola iba en el aire, nunca tocaba el suelo, y el enduro que va mucho más pegado al suelo. Ajá. Tenemos que hacer una aclaratoria o marcar una diferencia. A veces la diferencia de una bici a otra es que simplemente tal vez no esté seteada correctamente para nosotros. Y efectivamente, desconozco si esa enduro que él probó tenía un shock de resorte, desconozco realmente, son más datos que uno debiera tener para poder dar una opinión un poquito más objetiva. Pero sí, definitivamente voy atrás. Una bicicleta, el leverage radio del enduro de Specialized es muy parecido a la de la Mega, así que más o menos me puedo basar acá. Una bici de endurera que tiene un leverage súper progresivo, si tú ves acá, estamos montados por encima de 3.3, 3.4 de leverage. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 3.3 centímetros de movimiento del eje trasero, el shock se va a mover 1 milímetro. Por eso es la relación de 3.3 a 1. Y eso lo que hace es que sea una bici que al principio de su recorrido es muy sensible. Es muy sensible porque la palanca que el eje trasero le está aplicando el shock es bastante alto. Y eso te da esa sensación de que vas como una especie de alfombra mágica. Porque a pesar de que vayas a usar un spring de mayor libraje o mayor cantidad de PSI en tu shock de aire, esta palanca es significativamente más grande, es mayor, de hecho es un 10% más de palanca que estás aplicando sobre tu shock, te va a permitir que esa rueda sea muy activa, ese eje es muy activo y por tanto tú lo vas a sentir como una rueda más pegada al piso. Para una bicicleta de trail se le da prioridad a esa sensación de poppy, es una bicicleta que es más activa, más ágil, y esa agilidad también se percibe como una rueda que no se pega tanto al terreno. Sin embargo, de acuerdo a cómo tú ajustes tu bici, porque tú puedes tomar una Stone Jumper y colocar un resorte atrás, tú puedes modificar esa sensación.
pero efectivamente la sensación inicial que te da una bici de enduro es que va como más pegada, y es que ese leverage es mayor. Por tanto, para ajustar tu suspensión a esta palanca, a esta diferenciación, a esta progresividad, tú necesitas tener, por supuesto, un libraje completamente diferente, pero vas a tener una mayor actividad en el eje trasero, y tú vas a sentir entonces que ese amortiguador está trabajando de una manera diferente a esta, y de ahí la diferencia de la sensación. Yo conocí las dos bicis de Víctor y hay dos temas. Uno, que no eran del mismo año, entonces creo que incluso También tenían desarrollo diferente. diferente de suspensión. Y lo otro es que en la Enduro tiene un shock con más prestaciones que la Stand Jumper. No es de resorte, pero es un Öhlins que tiene al menos reservorio, así que eso también cambia mucho la percepción. Y acá comenta que dice que le hace sentido la explicación y que ahora ya no está loco. Ok. Bien. Oye, el otro comentario que hay es de Matías Ricard, que dice si es que existe, no me acuerdo si lo vimos, pero si existe, si uno usa resorte, ¿hay alguna forma de saber el resorte que uno necesita? Sabe que depende de la marca, Sí. pero ¿hay alguna ecuación o fórmula? Sí, la hay. De hecho, hay una tabla súper que la tiene Fox en su página, donde te dice exactamente el tipo, el libraje del resorte que tú necesitas de acuerdo a tu leverage radio y de acuerdo a tu peso, a tu posición, a todo. Es súper específico. De hecho, es bastante complejo llenar todos los espacios, pero una vez que lo tienes, te da un valor y te da un porcentaje de SAC al cual tú escoges si te vas por un 425, un 450, etc. Está en la página de Fox. Los que estén en el grupo de Good me pueden escribir y yo le paso el link para que no pase tanto trabajo buscándola, pero está en todas partes. Hay otras que son un poco más sencillos, pero yo recomiendo particularmente la aplicación de Fox, porque es bastante detallada. O sea, creo que te permite, si lo haces bien, tener exactamente el resorte que tú necesitas. Lo otro, les recuerdo que hay una marca de resorte que es Sprindex, que es un resorte que es regulable de 5 libras en 5 libras, y creo que es una solución fabulosa para aquel que en verdad no requiere un 450, sino un 475 o un 460, y esa posibilidad la tiene con estos resortes nuevos regulables. Para los que pudieron participar en el conversatorio de suspensión trasera, pues yo hablé bastante de eso, pero igual, pues con muchísimo gusto podemos repasar eso, y si quieren hasta volver a mostrar de qué se trata el Sprindex, que son los nuevos resortes de libraje regulable. Y también recordemos que hay los resortes progresivos. Bien, continuando, ¿hay algo más por ahí, Tomás, pendiente? Estamos ok. Muy bien. Bueno, Recordemos aquí además Raúl Torrealba tuvo la oportunidad de probar Mega Tower y High Tower. Sí, de hecho yo casi le hice la valida perfectamente lo que dicen los gráficos. Ok. Yo casi le hice una entrevista al Raúl para pues, tener una mayor gama de opiniones, y Raúl es un rider bien particular, bastante ágil, y que ha probado las dos bicis, y me interesaba mucho saber su opinión entre la Hightower y la Mega, ¿no? Recordemos entonces que el trail es esa medida que se produce con una línea vertical sobre el eje y una línea que se proyecta al piso con respecto al ángulo del tubo de dirección. Y este trail realmente es el efecto que tenemos en el carrito de supermercado, en la rueda del carrito de supermercado, que ella se endereza sola. Y es, entre mayor sea esta línea amarilla, entre mayor sea el trail, esta rueda va a tener una tendencia a enderezarse sola con mayor fuerza, mayor facilidad. Y esa es la sensación que tienen las bicicletas 29, que necesitan una mayor fuerza o un gesto más amplio a la hora de girar esa rueda, porque el trail es mayor. Pero eso también se traduce en que esta rueda es inherentemente mucho más estable. Y esa es la sensación también que dan esas ruedas 29, de mayor estabilidad en línea recta. Entonces, hay un compromiso entre una cosa y otra, entre una rueda que es muy estable en línea recta, pero que hay que trabajar un poco más en la curva. Sin embargo, los números no mienten.
en una competición de enduro, la rueda 29, creo que en 95 o más por ciento de los casos es simplemente más rápida. Y la razón es esa, es una rueda más estable, es una rueda que pasa muy fácilmente o más fácilmente, un 20 y tanto por ciento más fácilmente por encima de los obstáculos con mayor facilidad, pero es una rueda que atléticamente requiere mayor trabajo. También recordando que las bicicletas se estiraron para disminuir este ángulo delantero entre el eje delantero y el centro de gravedad, y conversamos la vez pasada de que entre más agudo sea este ángulo, más estable es la bicicleta. Por tanto, si tú estiras el eje delantero, tanto porque aumentas el reach o porque relajas la dirección, tú vas a tener este ángulo más relajado y una bicicleta inherentemente más ágil, más estable. Pero desde el punto de vista atlético, es un rider que tiene que desplazarse también más hacia adelante para poder aplicarle el peso suficiente a la rueda delantera para tener el grip dinámico que requiere, y por tanto es un rider que soporta mayor peso con el tren delantero, que es el más débil de nuestras dos, de los miembros entre los miembros superiores y los inferiores. Por tanto, son bicicletas atléticamente más demandantes. Existe una especie de tregua en el mercado actualmente en los 150 milímetros. Si bien esto no es categórico, pudiésemos permitirnos decir que las bicicletas actualmente, en el año 2020, de 150 hacia atrás, 130, 140 y hasta 150 son bicicletas consideradas de trail, y a partir de 150, 160, 170 y 180, como la pole Machine tiene 180 milímetros de recorrido trasero. Son bicis que pudiésemos considerar como enduro o enduro racing. Entonces, si me permiten esta arbitrariedad, dividir las bicis en tal vez una manera no demasiado objetivo científica, pero el mercado también intenta facilitarle la cosa a los riders y decirles, mira, si yo te doy una bicicleta de 150 o menos, considera la de trail, y si esta bicicleta yo te la ofrezco de 150 en adelante, puedes considerar que es una bicicleta de enduro. Con todo lo que he hablado anteriormente, más lo que hemos hablado en los conversatorios anteriores, pues esto puede tener sentido. Entonces, de tanto conversar, viene entonces la pregunta, y es a donde nos dirigimos. ¿Cuál es la bicicleta que a mí me conviene? ¿Qué es lo que me va a hacer sentir mejor? ¿Dónde voy a estar yo más cómodo? ¿Dónde voy a sacarle mayor provecho a mi bici? Y todo comienza al preguntarnos qué tipo de rider somos, hacia dónde se orienta nuestra habilidad. Y con eso quiero decir que hay riders que tienen muchísima experiencia y que han llegado a una especie de meseta en cuanto a su capacidad y decir, bueno, yo estoy hasta aquí, yo llegué hasta aquí, pero hay otros riders que están en un trabajo de una curva de aprendizaje, que se están moviendo hacia un punto hacia adelante y están mejorando. Entonces pudiésemos decir, bueno, tal vez tú no le estás sacando provecho a tu bici 100% de enduro racing hoy, pero tal vez dentro de 6 meses o tal vez dentro de un año. Entonces también hay que considerar hacia dónde se está orientando, hacia dónde va caminando la habilidad del rider. Fundamentalmente, ¿cuáles son los senderos que usualmente tú ruedas? ¿Tú tienes posibilidad únicamente de ir al San Cristóbal? ¿O tienes posibilidad de ir a un bike park estilo Durazno, donde tienes que pedalear hacia arriba y donde definitivamente los senderos no son demasiado demandantes técnicamente? O donde estoy intentando traducir para las personas que no son de acá de Santiago, pero más o menos nos vamos entendiendo. O vas al Cerro Manquehue, donde hay una subida brutal que te provoca suicidarte cuando terminas de hacerla, pero que tiene algunos senderitos técnicos como egipcios, donde la cosa se pone divertida y pudiésemos considerar que eso es un senderito de enduro, un sendero de enduro. O durante el verano tú vas todos los fines de semana a Cerro La Parva, haces parvazo 15, 20, 30 veces al año, o no, lo haces un par de veces al año. Eso tienes que considerar en qué senderos andas. Tú andas en senderos técnicamente muy exigentes todo el tiempo,
o realmente tu bicicleta de enduro racing tú la ruedas por lomo vetado todo el tiempo. Entonces, eso también, por supuesto, que es fundamental. Y otra pregunta que nosotros no nos hacemos con frecuencia es cuál es nuestra capacidad atlética. Como ya lo nombré y como soporté a través de los gráficos, la bicicleta de enduro requiere una capacidad atlética superior porque tú estás lanzado hacia adelante de la bici. Además, es una bicicleta que para doblar ese manubrio, para cruzar, para hacer un corner adecuado, necesita un mayor esfuerzo. Por tanto, físicamente es una bicicleta más demandante. Y nosotros podemos ser súper técnicos como rider, pero si físicamente no tenemos la posibilidad de entrenar lo suficiente o físicamente simplemente no somos lo suficientemente fuertes, una bicicleta de enduro lo que nos va a hacer es cansarnos a los primeros 3-4 minutos del descenso y posteriormente se va a volver prácticamente una bicicleta tal vez peligrosa. Entonces esas son las cosas que tenemos que ir considerando y empezar a hablar entonces de cuáles serían las diferencias básicas de una bicicleta de enduro y una de trail. La bicicleta de enduro tiene en general un wheelbase mayor, es decir, una distancia entre ejes mayor. Sin embargo, para Santa Cruz y para Specialized no es igual, pero permítame esta licencia. O sea, generalmente es una bicicleta más larga y por tanto en línea recta es mucho más estable. En contra de una de trail, que no necesariamente es una bicicleta tan larga, cuando tenemos la misma marca, exceptuando estas dos que ya he nombrado, generalmente es una bici con un reach 1 o 2 centímetros más corta, por tanto requiere una posición atlética menos exigente. Reafirmando esto, el front center es largo. Ahí necesita en la bicicleta de enduro una posición adelantada, mucho más adelantada que una bicicleta de trail. Igualmente una bicicleta que tiene generalmente un trail más grande y por tanto es una rueda delantera que se niega a cruzar y por tanto tenemos que hacer un mayor esfuerzo para cruzarlo y por tanto eso requiere un mayor esfuerzo para hacer doblar ese manubrio, para doblar esa rueda y hacer un corner adecuado. Cosa que en la bicicleta de trail, al tener un wheelbase más bajo y al tener un trail menor, no va a ser igual. Y tal vez lo más importante es que la de enduro tiene un mayor recorrido con un leverage radio adecuado para disipar mejor las altas energías que se supone que tú le vas a imprimir a ese tipo de bicicleta. Cuando la bicicleta de trail tiene un menor recorrido y por tanto ya inherentemente esos 20 milímetros menos que pudiese tener de recorrido no disipa también altas energías y por tanto todo ese leverage radio está adecuado para disipar una energía de energías bajas a energías medias. Es una bici que para la mayoría de los riders y para la mayoría de los senderos se va a comportar muy cómoda, muy bien. Es una bicicleta mucho más agradable de manejar en la mayoría de los casos para el rider promedio, repito. Entonces, podemos decir que la bici de enduro es una bici que se conduce mejor a altas velocidades. Para eso fue conceptuada y para eso fue construida. Sin embargo, todos queremos ir más rápido. La cuestión es que si realmente tú eres lo suficientemente rápido para una bicicleta de enduro racing. Es una bicicleta que disipa altos impactos y requiere un mayor esfuerzo para su conducción en comparación con una bici de trail que se conduce muy bien a velocidades medias, que curvea un poco con menor esfuerzo más fácilmente. Está hecha exactamente para disipar energías medias de impacto y requiere un menor esfuerzo para su conducción. Al final, la decisión la tomas tú como rider. La mayoría de los riders a veces están con un término que se denomina overbike, o sea, tienen una bicicleta tal vez un poco más grande de lo que realmente necesitan, pero ese overbiking le da una sensación de seguridad. Eso es válido también. Lo que yo quiero presentar y he querido presentar es que todas las marcas han venido respondiendo. Inicialmente salieron todas a producir bicicletas muy grandes y en el último año absolutamente todas las marcas están produciendo bicicletas de trail súper capaces, pero que requieren menos esfuerzo de conducción, que son un poco más ágiles
y que se comportan muy bien a velocidades intermedias y que por tanto tal vez son más polivalentes. Y como rider, pues podemos tomar esa decisión porque gracias a Dios, lo he repetido muchas veces, actualmente no, si lo escoges bien, no hay bicicleta mala. Prácticamente todas las diferencias que tienen son menores, todas se sienten bien, pero en el caso de hoy, la idea es que comencemos a considerar a la bicicleta de trail como una bicicleta muy capaz y que nos va a resultar en una bicicleta más cómoda, que requiere una acción atlética menos intensiva y que posiblemente nos dé entonces una mayor satisfacción y nos disfrutemos un poco más el uso de esta bici. Al final, la decisión es de cada uno de nosotros. Y como esto es un conversatorio, pues yo quería escuchar las opiniones de todos, porque obviamente nada de esto está escrito sobre piedra. Y Jesús, pues nada, vamos a ver qué preguntas hay por ahí. tengo o sea, un comentario específico, porque hoy vemos primero que las bicis de trail se están pareciendo mucho a las de enduro. Eso es algo que ha pasado en el último tiempo. Y aquí hablamos de un Hightower, pero nos olvidamos de un Talboy, por ejemplo, que hay varias marcas que tienen una bici de 120, 130 recorridos, que básicamente la Talboy es una Mega Tower con 120 recorridos. De nuevo, si vemos los números, son prácticamente iguales. Exactamente. Pero hay toda una línea de producto que creo que también ayuda a esta confusión, porque, no sé, veía la otra vez la Talboy de Jordi con Fox 36, y es como, ¿pero por qué 36? Si una bici de trail, ¿por qué no 34? No sé, Y está le la puso Pike resorte también. Claro, está la Pike de Rockchalk, que es una horquilla de trail, Raúl la está usando. Y por ejemplo, Raúl también tiene la inquietud de qué pasa si me paso a la Lyric. En este caso cambian también los recorridos, pero ¿cómo aterrizamos toda esta información? Porque el mercado nos quiere mostrar lo que quiere, básicamente. Hoy día salió una 38, va a venir una Rockchalk también de más milímetros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le peleamos? Aquí Julen dice que él anda en las mini trail, que son la Ripley. Yo también usé la Ripley harto tiempo. La extinta Camper, que sí, esa era bici, es como era el paso intermedio. Hoy día creo que se ha transformado un poco, y en esas bicis uno buscaba algo que fuera polivalente, pero aquí, ¿qué pasa aquí? Porque alguien del enduro podría venir hasta otra más abajo, y en qué cede y en qué no. SRAM tiene frenos de enduro agresivo descenso, y tiene frenos de trail enduro. Entonces, ¿cómo decido o qué nos fijamos? Porque esto yo me doy cuenta porque yo estoy metido y voy todo el tiempo fijándome, pero hay harta información que creo que hay que saber leer y aprender. Obviamente en el probar nos podemos quedar colgados y podemos quedar con solo esa referencia, porque tampoco nadie tiene para probar todas las horquillas que quiere, pero no sé, me pasa eso un poco. Hay mucha información dando vueltas. Bueno, mi opinión primero es que Jordi, él tiene disponibilidad de hacer cualquier locura, simplemente porque las tiene a mano, cualquier tipo de suspensión. La Talboy, si revisamos la curva del leverage radio de la Talboy, también es lineal, pero empieza más o menos como por acá y termina acá. Entonces, es una bici que también es progresiva, es linealmente progresiva, pero es una bici que requiere aún menos energía para mover esos 120 milímetros de recorrido. Entonces, colocarle un resorte a una Talboy, seguramente vas a tener que irte con o un libraje superior, o pues vas a tener el libraje adecuado para este tipo de leverage, pero vas a hacer tope con mayor facilidad. Es decir, es una bici que a menores energías vas a estar llevándote el recorrido al máximo, y por tanto vas a tener cierta, entre comillas, limitación, ¿sí? Yo conversaba, y lo he dicho y lo repito cada vez que puedo en los conversatorios, que el recorrido de la bici, decir 140, 120, es que tú tienes mayor distancia para disipar la energía del impacto. No es que 20 milímetros de recorrido te permitan pasar por un obstáculo 20 milímetros más alto, sino que te permiten disipar
ese obstáculo de mayor energía en una mayor distancia de recorrido y por tanto es más eficiente el disipado de esa energía. Esa difusión de la energía, esa pérdida de energía que nosotros vamos a intentar buscar con el recorrido de nuestra bici. Entonces, efectivamente, las bicis de enduro o que reciben altos impactos necesitan tener una suspensión de un recorrido mayor porque necesitan mayor distancia para disipar esa energía que reciben. Entonces, sí, súper interesante el camino que Santa Cruz ha tomado y creo que básicamente la pregunta que tú te tienes que hacer si te vas a montar en una Santa es ¿qué tan duro le voy a dar yo a esta bicicleta? ¿Qué energía le voy a imprimir yo a esta bici? Porque el feeling posiblemente va a ser bastante similar, pero por supuesto es una bici que se va a sentir, en el caso de la Talboy, una bicicleta mucho más suave, una bicicleta que cuando va a 60-70% de recorrido no tienes que haberle metido un impacto súper grande como en el caso de la Mega Tower. Es una bici que la vas a disfrutar más a menor velocidad aún que una High Tower. Entonces, lo que particularmente yo interpreto de lo que los ingenieros nos están metiendo es que nos hagamos la pregunta, ¿cuánta energía le imprimo yo a mi bicicleta? Es muy posible que, por ejemplo, tú, Tomás, te vayas a un parvazo con una Talboy y empieces a topear esa bicicleta cada 500 metros, cosa que no te va a pasar en una Mega Tower. Y que es posible que bien seteada, la bicicleta te va a dar sensaciones similares, pero una te va a disipar un mayor impacto sin hacer tope y la otra te va a disipar un impacto que te va a empezar a hacer tope y vas a estar topeando esa bicicleta constantemente. Entonces, si tú llegaste a comprarte una Talboy, que es una bicicleta de trail ligero, entre comillas, para senderos estilo parvazo, vas a tener que ajustarle un resorte de mayor libraje o mayor presión en el shock trasero y al final lo que vas es a perder sensibilidad y vas a tener una bicicleta bastante ruda en impactos de baja energía y vas a perder realmente el sentido de tu bicicleta. O sea, un rider hábil, y eso lo puedes decir tú bajas el sendero egipcio con una Blur y bajas el sendero egipcio con una Mega Tower, pues relativamente haciendo al mismo tiempo. Lo que pasa es que seguramente una te da más seguridad, más estabilidad y la otra no. ¿Es cierto o no, Tomás? Jesús. Sí, Cuenta. sí, o sea, creo que va por ahí. De nuevo, yo he sido usuario de trail y me encantan. Mi bici actual, que no voy a decir cuál es más trail, en teoría es más trail que enduro, pero hay un punto que no sé si se le dio mucha importancia, pero las bicis de trail en general son mucho más cómodas para subir, y no solo lo que te exigen bajando, sino subiendo. Eso también puede ir con el tema de la condición física o de lo que quiero lograr, porque si quiero llegar más lejos siempre va a aportar o va a restar esfuerzo subiendo. Sí, es cierto, no toqué lo suficiente ese tema, ese punto. Por una razón muy sencilla de peso, un cuadro que está hecho para soportar menores energías es un cuadro que necesita menos refuerzo, y por tanto es un cuadro que finalmente va a ser más ligero. Y si estamos pensando en una bici que recibe menos energía, podemos utilizar neumáticos con un casing más ligero, una suspensión en vez de una horquilla 34 en vez de una 36 o una 38, y por tanto sí, nos quitamos peso, y recordemos que por cada medio kilo que nos quitemos de peso, nosotros somos 2% más eficientes en una subida. Y además, las bicicletas, y sí, discúlpenme que no lo puse, el famoso anti-squat, es decir, la resistencia que tiene la bicicleta de moverse hacia adelante y hacia atrás cuando vamos subiendo, generalmente está ajustado a que sea un poco más firme en las bicicletas de trail y trail ligero, más que en las de enduro. Entonces, efectivamente, si es una bicicleta que nos va a permitir subir más, mejor, más cómodo, más rápido, es más ligera, es menos pesada,
no solamente por el peso del cuadro, sino por el peso de los componentes que le ponemos en todo. Entonces, sí, efectivamente es una bicicleta más polivalente a la hora también de hacer subidas técnicas o subidas prolongadas. Y ese es también uno de los puntos de equilibrio que el rider que va a comprar una bici pues tiene que considerar. Le das mucha importancia a la subida, los senderos por los que tú andas tienen muchísima subida, esas subidas son técnicas, requiere una bicicleta más ágil para subir, o una bicicleta más chancha, más lenta, más lerda para subir como una, o no te importa porque justamente como una bicicleta de enduro. Y esa es una de las consideraciones que hay que hacer, sí, efectivamente. Me tocó varias veces, antes de que saliera Hightower y Megatower iguales, cuando existía la Hightower LT y estaba la Nomad, incluso creo que antes de la Bronson, me tocó hacer harto test. Hay varios de aquí de la comunidad que pudieron probar las dos y fue bien variada las decisiones, pensando en que la Hightower LT, por más que fuera la Long Travel, era básicamente una trailera. Era bien variado. Y la gracia que tenía, incluso algunos llegaron a probar Bronson, Hightower y Nomad, era que podían probar bien lo que era una bici más trail, otra más agresiva, pensando en una Nomad, y las decisiones eran completamente diferentes de acuerdo a lo que sentía cada uno, en lo que cada uno era más sólido o más débil. Y básicamente esa es como la base de todo esto, porque obviamente no hay o sea, no hay ni una ni otra mejor, y va a ir todo en la decisión de cada uno y quién se sienta más cómodo o más, básicamente más cómodo en cada una y en qué es lo que a uno le importa. Exacto, ¿y qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que yo conversaba con respecto a... Dame un segundo. ¿A qué tipo de rider? Esa tabla comparativa que pusiste de rider, del rider de enduro y del rider de trail, están muy acertadas porque fíjate, por ejemplo, en el caso mío, a mí me costaba mucho en una bicicleta hardtail, costaba mucho hacer algún tipo de descenso. Con la doble que es de trail, me siento mucho más seguro, pero yo quizás no me sentiría seguro en una de enduro, porque es más fuerte para el manejo, porque también la he ensayado y es mucha más la diferencia, pues, como dices tú, el comportamiento de ella tiene que ser en alta velocidad, no para paseo. Entonces, estas trails te dan como la versatilidad de las dos cosas, o para andar en un maratón, que pues larga distancia, para ser muy cómodo, o hacer senderos que sean de una intensidad media para un ciclista promedio, que no aplicas tanto riesgo y que puedes ir a una velocidad intermedia muy cómodo, pero sí es importante la presión, lo que estás hablando tú de la presión del amortiguador trasero, una presión mucho más baja para sentirte mucho más cómodo también. Sí, bueno, al final cada bicicleta requiere el ajuste que requiere. O sea, tú cuando te dicen que tú debes estar entre 30 y 33% de SAC para el shock trasero, es 30-33% de SAC. Eso es una medida en la cual uno realmente no debería salirse mucho de eso. Y efectivamente, son bicis que están hechas, piensen que hay un tipo que estudió, que se preparó, que no hace más nada sino eso, y que realmente no debe estar muy lejos de la verdad a la hora de entregarnos una bicicleta. Cuando dice que es de trail, posiblemente está bastante cerca de las prestaciones que requiere una bicicleta de trail. O sea, una bicicleta de trail es una bicicleta que es ágil para subir, que es de un peso relativamente contenido, que tiene bastante eficacia de pedaleo, que tiene unos recorridos que son capaces de disipar las energías de impactos medios que nosotros le vamos a dar. Es una bicicleta que, si bien necesita una actitud atlética interesante o importante, pues no requiere una posición tan agresiva como una enduro racing. Y eso, como ya lo he dicho varias veces, las marcas o lo están reconociendo o de alguna manera se dieron cuenta que dejaron un vacío en el mercado cuando se fueron todas enfocadas a fabricar bicicletas de enduro racing, bicicletas súper agresivas con grandes recorridos y que requieren de grandes impactos para moverla bien. Entonces, creo que actualmente la mesa está bien servida para todos. Hay ciertas confusiones. Solamente el Stone Jumper tiene 3 modelos: un Stone Jumper de recorrido corto, el Stone Jumper convencional, el Stone Jumper Evo. Hay otras marcas que son menos confusas. Comensal creo que lo tiene bastante claro. De hecho, hasta te lo dicen qué bicicleta estás comprando.
si es all mountain, si es trail. Santa Cruz te lo deja ver con los recorridos muy bien plantados, 120, 140, 160. Sin embargo, cuando tú te vas a los números, te das cuenta que son bicicletas que se parecen muchísimo, son casi idénticas, pero cuando ves los Leverage Review te das cuenta que son bicicletas que conceptualmente son bastante distintas. Entonces, el motivo fundamental de este conversatorio es abrirnos un poco los ojos de que posiblemente no necesitamos una bicicleta de enduro racing como pensábamos hace un año viendo el mercado, sino que el mercado se ha expandido y le ha dado importancia a esa bicicleta de recorrido medio, pero que es muy buena para subir, que tiene un peso un poco más contenido, pesa 1,5 kilos menos o hasta más que una bicicleta de enduro racing, que tiene componentes más ligeros, que es más ágil, es más poppy, es una bicicleta que se siente un poco más viva sobre el terreno y que por tanto tal vez es simplemente más divertida. Entonces, aquí nada, la Rodrigo idea hace es un eso. comentario interesante que es Dígame. entonces un punto medio sería ahorrar peso en componentes para ganar agilidad en un enduro, manteniendo geometría más agresiva y me imagino que el recorrido de suspensión o suspensión es igual de rígida. Ajá. Recordemos que hay una tríada en el mountain bike o en el ciclismo en general, que es resistente, ligero y barato. Tú tienes que escoger dos, no puedes tener las tres. O lo quieres resistente y barato, o lo quieres resistente y ligero, pero no barato. Lo que quiero decir con esto es que si tú realmente vas a utilizar una bicicleta de enduro para enduro y le empiezas a quitar peso y ponerle una llanta en vez de 30, te vas a una 25 porque pesa menos, le pones unos rayos un poquito más de menor peso y etcétera, etcétera, vas a terminar teniendo una bicicleta que se te va a ir partiendo todo el tiempo si realmente le sacas fuerza. O sea, si le sacas todo lo que una bicicleta de enduro requiere. Entonces, no, el asunto tal vez no sea por el peso, porque no es solamente el peso lo que te dificulta la subida o la agilidad de la bicicleta. Siempre alguien me dijo una vez, si tú quieres quitarle peso, ponte a dieta a la bicicleta, ¿no? Es más barato y más fácil perder medio kilo comiendo un poco menos que considerando que por lo menos cada gramo que le quitemos a la bicicleta cuesta entre $1 y $2. Entonces, no creo que el camino sea quitarle peso a una bicicleta de enduro para hacerla más ágil. Ella siempre va a tener el mismo trail y te va a dar la misma dificultad para girar ese manubrio y te va a exigir siempre esa misma posición atlética más hacia adelante, más echada hacia adelante. Por tanto, no es mucho lo que vas a ganar en la subida. Quitarle 1 kilo a una bicicleta de enduro creo que es comprometer la seguridad del rider. Buen punto. ¿Qué más hay por Muy ahí? buen punto ese. Bueno, creo que hay algunos corredores del Enduro World Series que son bien fanáticos del peso y a veces, sobre todo los neumáticos, de repente juegan un poco más y creo que la tendencia empieza a cambiar y empiezan a meter insert en los neumáticos y ver otras cosas que no necesariamente son las más livianas. No, tú te das cuenta, simplemente el hecho de que tú escojas un 38 ahora, que efectivamente es bastante más pesado. El hecho de que, por ejemplo, Sam Hill utiliza casing de downhill con o sin insert, que un tipo como Richie Rudd también usa casing de downhill con o sin insert. Es decir, ahí se le da, recordemos que en las reglas del enduro, si tú partes la rueda estás listo. Tú no tienes pit stops, tú no tienes asistencia mecánica en la mayoría del recorrido, excepto en 1 o 2 puntos de carrera. Si tu bicicleta la partes en la carrera, partida se quedó y chao. Y si tú no tienes una pata de cambio contigo, pues vas a tener que hacer el resto de tus descensos sin pata de cambio. Rodrigo igual comenta ahí que lo dice esto considerando que las geometrías de trail y las de enduro se están haciendo similares. Pero sí, yo creo que se hacen similares, pero no son las mismas suspensiones y como vemos los gráficos son diferentes. Son diferentes, se comportan diferentes. O sea, no es simplemente una bicicleta que es más ligera que otra, sino que el comportamiento de la suspensión trasera es completamente distinto.
está hecho para soportar energías diferentes. Esa es la mayor diferencia. Y es por eso que puse el ejemplo de un rider, digamos, con experiencia, que tome una bicicleta de trail tipo Talboy de 120 milímetros. Mira, ¿sabes qué? Sí va a bajar bien por su carbazo, pero seguramente va a ser tope 50 veces. Y en cambio, si se usa una bicicleta de enduro, pues va a estar mucho más cómodo sin hacer tanto tope, con lo peligroso que es un tope solo para la estructura de nuestra bici. Además de lo incómodo y lo peligroso, porque cada vez que hacemos tope, la energía se transmite directamente, sin filtro, hacia el rider. Y nada, nos arriesgamos a una caída. Entonces son bicis que geométricamente se parecen, pero el comportamiento de la suspensión trasera es bastante diferente. Y la sensación que da, pues tiene que ser bastante diferente. ¿Qué queda por ahí pendiente, Tomás? Sí, ahí comenta que se entiende la idea. ¿Qué dirías del largo entre ejes? Subió un tiempo la de enduro y está empezando a bajar. Yo no sé si ha empezado a bajar, la verdad. Yo creo que con los ángulos de hoy en día se alarga cada vez más. Lo que sí pueden estar regulando el largo completo de la bici, que es la fórmula de un poco más. Mira, yo particularmente, yo divido las marcas en algo así como las marcas experimentales y las marcas, digamos, un poco más convencionales. Por ejemplo, la Nicolai, la Helium, la Geometron, ¿qué otra marca se me escapa? La Pole. Son marcas para mí relativamente experimentales, que son bicis de ángulos muy, muy relajados, con reach súper, súper, súper largo, que deben ser bicicletas muy estables, muy interesantes a la hora de una carrera, pero que en velocidades medias y bajas deben ser bicicletas muy incómodas. Entonces, creo que pues también algunas marcas que saben que les va a costar mucho competir en un mercado pues bastante lleno de marcas más establecidas, pues comienzan a intentar serle atractivos a un grupo de riders que se siente insatisfecho con estas ofertas relativamente conservadoras para los estándares actuales de una bicicleta estilo Comensal, estilo Nukeproof, estilo Santa Cruz, estilo Yeti, por ejemplo. Entonces, pues también creo que hay mercado para todo. Esas marcas que yo denomino experimentales, que son hiper largas o hiper relajados. Estamos hablando de ángulos de dirección de 62 grados, de reach para talla M de 490, 50 casi. Son bicis que se deben comportar muy interesante bajando un parvazo. Eso sí, el rider va a estar acostado adelante de ese manubrio y se va a sentir bastante estable, le va a costar bastante curvear, pero nada, pues para ese rider que está buscando justamente esa prestación super racing, pues también hay mercado para con oferta, ¿no? Estaba viendo acá. Quería quedar acá. ¿Hay alguien por ahí con algo que comentar, Tomás? Tomás como que se fue. Ahí estamos. Okay. Creo que ahí estamos con las preguntas y comentarios. Creo que de nuevo caemos en la delicada y mala oportunidad o mal momento de que hay que probar. Hay que salir a probar bici, quedarse con la moda. Sé que muchas veces es muy impulsiva la compra de la bici, pero créanme que yo he tenido la posibilidad de probar harta. Creo que aquí el grupo Raúl también tuvo esa posibilidad y va cambiando mucho la percepción de las bicis, uno entendiéndose mucho a uno y mucho lo que la bici puede llegar a ser, y eso es clave. Obviamente, yo creo que todo
en todo tipo de bici van a haber bicis ricas, de colores que nos gusten, y tal vez no sea la que uno vio más taquilla, pero sí, seguramente va a ser la que se acerca mucho a lo que uno hace. Por eso es necesario probar, no le tengan miedo a las bicis de trail, pruébenlas. Y al final, ojo también con lo que decían, porque si es que es algo así a locas, por una oferta solamente o algo así, a veces eso puede en el tiempo pasar la cuenta. No sé si está, no, Matías Portilla no creo que esté hoy día acá, pero Matías fue es un ejemplo perfecto de que salió de Santa Cruz a otra marca, le duró un mes la bici y la tuvo que cambiar de nuevo. Y obviamente en esa pérdida hay plata, siempre es como el excusa, no, pero es que el precio, se pierde plata en esos cambios por tomar decisiones y no pensarlo. La marca que no te quiere prestar la bici a probar es porque no le interesa que te des cuenta o no le encontrés dificultades, me imagino yo. Nosotros tratamos de que se prueben mucho, por eso mismo, por descubrir esas percepciones y poder elegir una bici que después digáis, cuando la tenga que cambiar me va a costar. O qué bueno que la que viene es esta mejorada o que le mejoraron. Entonces, son algunas de las cosas. Aquí Vito Villalobos hace un comentario y dice, las culatas también han tenido cambios. Las culatas van para todos lados. Eso sí que han ido cambiando. Se fueron acortando y hoy se están alargando. Sí, pero sí, y es lo que menos ha cambiado, Tomás. De hecho, si tú ves la culata de una bici de 2013 acá, está o 1 centímetro más corta o 1 centímetro más larga, no más. Porque básicamente se estableció y que ese ángulo trasero, vamos a volver para allá, donde estamos acá, este ángulo que da la estabilidad, que da la estabilidad de nuestra bici en el eje trasero, se ha permanecido pues prácticamente idéntico en cuanto a la distancia del eje al bottom bracket, lo que se llama el rear center. Por supuesto que el centro de gravedad ha bajado y este ángulo ha bajado también, la bicicleta es más estable, pero la diferencia no ha cambiado demasiado. En las bicis que yo he tenido, esta distancia, ese rear center es prácticamente idéntico y estamos hablando de un espacio de hasta 15 años. Lo que ha cambiado es la posibilidad de meter una rueda más grande en la misma distancia de eje. Pero no ha cambiado demasiado el eje trasero. Efectivamente, por ejemplo, la Pole es una bicicleta que no solamente larga adelante, sino es larga atrás. Y está a 2 o 3 centímetros más largo que las culatas normales. Pero si tú mides el rear center de casi todas las bicicletas, casi todas están en 43 milímetros. Poco más, poco menos. Están en 43.5, 44, 43 exacto, pero están alrededor de los 43. Entonces, eso no ha cambiado demasiado. Eso sí me llama mucho la atención y creo que mira, creo que ese es un punto que se le dio en el clavo y que no necesita mucho mejoría. Aquí Rodrigo comenta sobre las T, o las potencias. Ajá. Muy cortas, sí. Versus 40 milímetros. Creo que aquí hay una diferencia que realmente se nota en el trail, pero con las bicis actuales yo creo que tienen hasta el mismo comportamiento. Sí, lo que comentábamos en el seteo de cockpit del conversatorio anterior es que una T más corta, una potencia más corta, pues por supuesto te da una sensación de mayor agilidad porque tienes una palanca con tu manubrio más cercano al eje de giro. Y por tanto es una palanca más efectiva. Esos 78, 76 milímetros de manubrio son realmente más efectivos entre más cerca estén del eje de giro. Además que una T te da una posición de conducción más posterior, más hacia atrás, y hay riders que por sus características anatómicas requieren o estar un poquito más atrás porque el centro de gravedad tiene desarrollado el tren superior, X, lo que sea, cualquier razón, y se van a beneficiar de una T más corta. Pero como habíamos hablado en la vez anterior, las bicis están desarrolladas también pensando en una geometría de cockpit. Entonces, las T de enduro y trail vemos que no se escapan de entre 35 y 60 milímetros. Obviamente que una bicicleta entre
reach más corto va a requerir una T más larga, y una bicicleta entre más larga sea va a requerir una T más corta. Pero eso también va a exigir que el rider se desplace más hacia adelante. Es contradictorio, pero es así. ¿Sabe qué me gustaría en algún momento? Bueno, y yo sé que eso va a pasar, que nuestros conversatorios se transformen en otra cosa más permanente y que podamos buscarlo como alguna fuente para ir, porque sé que los que no pudieron participar en los conversatorios anteriores, pues he hablado bastante de cosas que sí dijeron anteriormente, y eso en algún momento se va a transformar en algo más permanente, estos conversatorios. Sí, o sea, el ideal es poder dejarlos todos arriba para que la gente no pueda revisar. El de la semana pasada, por errores técnicos, no pudo quedar arriba. Voy a ver si lo puedo recuperar, pero no he podido. Oye, yo creo que creo que el tema es bien interesante, pero sí creo que amerita probar la bici para poder entender mucho más lo que se habla, sobre todo las actuales, que no es el caso de las que yo más he usado. Y no, pues quedamos aquí motivados. Bueno, Víctor Villalobos va sacando preguntas bajo la manga. La altura del eje motor, ¿ha ido bajando también? Sí, lo que se llama bottom bracket drop está alrededor de 20 milímetros, 25 milímetros. Para poder bajar este centro de gravedad, que es lo que conversamos durante el conversatorio de geometría acá, para poder bajar este centro de gravedad y, por tanto, hacer más agudos estos ángulos y hacer esta bicicleta más estable, este bottom bracket va bajando, y sobre todo cuando nos montamos en una rueda 29. Entonces, esta altura de bottom bracket está actualmente en un drop de 20 a 25 milímetros. Y eso nos permite entonces tener un centro de gravedad inherentemente más bajo, y eso nos da una sensación de estabilidad en la bicicleta, porque, como habíamos visto en el conversatorio de geometría, este ángulo se hace más agudo y, por tanto, lo que es el ángulo de T-point, o sea, la fuerza que hay que ejercerle a este eje para que el rider salga volando por encima del manubrio tiene que ser muy superior, porque este triángulo es más bajito de acá, es más agudo acá. Entonces, al bajar el centro de gravedad, para bajar el centro de gravedad, una de las formas que tenemos es de bajar este bottom bracket. Bajamos directamente el peso del rider más hacia abajo, y lo hacemos, por tanto, que la bicicleta sea más estable. Eso, y ese bottom bracket drop lo podemos ver en todas las bicis y las geometrías, y está alrededor de eso, de 20 milímetros hasta 25 milímetros, más o menos. Ya no se mide la distancia del suelo al bottom bracket, se mide la distancia del eje al bottom bracket. Entonces se llama bottom bracket drop, o sea, qué tan abajo está el bottom bracket con respecto al eje trasero, o al eje de la bici, delantero trasero. Me comentan por interno también que a veces el trail o enduro es un estilo de andar. Creo que hoy día leímos como más que nada a la geometría de la bici, y lo que sí, al final, el trail en sí es el sendero y es el mountain bike, y eso es, primero nació eso y después el tipo de bici. Pero básicamente eso, y creo que todas las bicis sirven, y tal vez hay ciertos ajustes y combinaciones que se pueden ir haciendo para que tu misma bici vaya siendo un poco más polivalente. Exactamente, y eso, pues, en la lámina esta que presenté, pues, lo quise decir. O sea, sí, ¿qué tipo de rider eres? Yo estoy seguro que tú a un rider pro le das una bicicleta del año 2000, RIM 26, con 80 milímetros de recorrido, y yo no soy capaz de alcanzarlo bajando para abajo. Ayer creo que Wingmaster tiró un video con la LTS 90 o 90 y algo, 2000, y en la otra bici. Y según el video hacía mejor tiempo en la antigua. Pero está interesante, ahí voy a ver si lo voy a buscar en el grupo. Está bueno, está en Pinbike. Lo voy a buscar en Pinbike. Perfecto. Está bien curioso, pero maneja igual de agachado, así que algo hay. Oye, para que no se nos alargue tanto, muchas gracias, Jesús, y bueno, estaremos inventando algo para la próxima semana, ya que esto no tiene más. Temas hay. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Gracias a todos por escuchar. Esperamos poder dejarlo arriba esta vez, así que nos vemos.
en la próxima y atentos mañana con las noticias que tenemos para todos. Excelente, buenísimo. Bueno, un gran abrazo a todos, gracias por su paciencia.